Seguimos con la escocesa y ahora vamos a ver cuando el blanco juega con caballo por c6. Tras e4, e5, caballo f3, caballo c6, d4, capturamos y dama f6 enigmático. Ahora las blancas pueden jugar caballo por c6. En el siguiente capítulo veremos caballo b5, caballo f5, caballo f3 y caballo b3. Las otras retiradas de caballo. Contra caballo por c6 tengo que decir que la principal por excelencia es este alfil c5, ganando un tiempo ya que amenazamos jaque mate. Sin embargo, se llega a posiciones muchas veces demasiado sosas con dama f3 o con dama d2, suelen cambiar damas y lo que queremos es mantener algo la iniciativa. Por eso vamos a jugar una bastante secundaria que es d por c6. Interesante, y vamos a ver cuál es la idea. Normalmente aquí las blancas juegan con alfil d3, pero también pueden jugar con caballo c3. Si juegan con caballo c3, nosotros vamos a hacer alfil e6, exactamente lo mismo que contra alfil d3. La idea es que, por ejemplo, si ahora juegan alfil d3 las blancas, vamos a transponer y vamos a hacer una línea muy enigmática, que veremos un poco más adelante. Para no transponer a esa línea, las blancas pueden intentar alfil e3, sería lo único que diferencia a caballo c3 antes de alfil d3. Contra alfil e3 vamos a jugar alfil b4, poniendo presión en este caballo. La más jugada es alfil d4, que se trata ya de una imprecisión, porque tras dama g6 conseguimos una clara ventaja, porque ahora atacamos el peón de e4 y vamos a enrocar en largo. El alfil se ha puesto en d4 y ahora la dama blanca no nos impide el enroque largo. Por lo tanto, tras enroque largo vamos a conseguir una muy buena posición, seguido de caballo f6. Otra alternativa sería jugar con dama d2, pero alfil por c3 y tras b por c3 simplemente jugar con dama e7 para dar hueco a nuestro caballo y después desarrollar, pues ya sea con enroque corto, también en alguna opción se puede con enroque largo o torre d8, y la estructura de las blancas está completamente dañada a pesar de contar con la pareja de alfiles. Por lo tanto, este caballo c3 la mayoría de veces va a ser casi idéntico con alfil d3. Por eso vamos a ver qué pasa si alfil d3 primero. Nosotros aquí vamos a jugar alfil e6 y ahora las blancas pueden jugar de nuevo este caballo c3 o enroque corto. Vamos a ver qué pasa si caballo c3. Nuestra idea va a ser enrocar en largo. Siempre me gusta, con estos 4 peones delante, creamos un caparazón y realmente nuestro rey suele estar bastante seguro. Vamos a ver cómo continúa esta línea. Si alfil e3, nosotros aquí tenemos una jugada muy enigmática que es alfil a3, súper interesante. Es un patrón táctico que tenemos que conocer. Ahora las blancas tienen que defender de alguna manera el peón de b2, normalmente con dama c1, y ahora jugamos con c5 poniendo mucha presión, amenazando también c4. Tras enroque corto continuamos con c4 y ahora si alfil e2 podemos jugar dama por c3, simplificando la posición. B por c3, alfil por c1, torre por c1 y caballo f6. Las blancas tienen que defender, por ejemplo, con f3 y jugamos h5 con idea en algún momento de jugar h4, y si no, pues bueno, podemos maniobrar con nuestro caballo. Las blancas tienen pareja de alfiles, pero fijaos qué dañada está la estructura en el flanco de rey. La posición es más o menos equilibrada. Vamos a volver algo hacia atrás y en esta posición de aquí vamos a ver qué pasa si enroque corto. Muchas veces van a transponer las líneas entre sí. Por ejemplo, tras enroque corto nosotros vamos a jugar caballo h6. Esta es la idea enigmática. Muy pocas partidas con este caballo h6. De hecho, la habitual suele ser jugar con enroque largo directamente, pero es que este caballo h6 va a poner en serios aprietos a las blancas, que ya pueden cometer algunos errores, como puede ser F4, que se ha jugado varias veces. Claro, F4 lo que intenta es poner presión aprovechando que nuestras piezas están vulnerables en sexta fila, pero realmente también deja muy vulnerable esta diagonal, porque tras alfil c5 y rey h1 jugamos caballo g4 con muchísima energía y ya tienen que andarse con mucho ojo. Por ejemplo, dama f3 sería un error garrafal por el golpe táctico o truquito enigmático, caballo por h2, ganando la partida en el acto, porque si rey por h2, dama h4, única jugada sería dama h3 y alfil por h3, estamos ganando la dama. Por lo tanto,
Dama F3 sería un error muy grave, y si dama E1 simplemente continuamos con dama D4 para caballo F2. Por ejemplo, si F5 nos retiramos a D7 y a la siguiente ya sí va a venir caballo F2 y vamos a quedarnos con clara ventaja. Por lo tanto, este F4 por supuesto sería un error. Si las blancas intentan algo como caballo C3 ahora, es la más empleada de hecho, pero es que después de caballo G4 la posición de las blancas es muy delicada. Los módulos de análisis solo dan una pequeña ventaja a las negras, pero realmente en la práctica me parece súper difícil, porque tras H3 vamos a jugar H5, no vamos a retirar nuestro caballo, y realmente esta posición pues es súper delicada. No se me ocurren muchas jugadas con blancas, vamos a ver algunas de ellas. Muy natural sería traer piezas a la defensa, ¿no? Con caballo E2. Bueno, primero, perdón, jaquetones, vamos a ver qué pasa si H por G4, ¿no? Es decir, qué pasa si nos capturan ese caballo. H por G4 puede parecer muy natural, pero es que ahora tras H por G4 y H por G4 las amenazas son tremendas contra el rey de las blancas, con dama H4, etc. Pueden intentar pararlas con G3, pero ahora nosotros vamos a enrocar en largo. Muchas veces no tenemos que encontrar hasta el mate. En esta posición, tras rey G2, desarrollamos tranquilamente tras alfil D6 y no hay nada que las blancas puedan hacer. Por ejemplo, si un desarrollo normal como alfil E3, ya tenemos un golpe táctico impresionante. Torre H2 jaque. ¿Cuál es la idea? Pues que tras rey por H2, dama H4 viene con jaque gracias a este alfil D6, el peón de G3 se encuentra clavado, y si rey G1, dama H3 seguido de torre H8 es ventaja decisiva. No hay nada que las blancas puedan hacer en esta posición. Impresionante. Es fácil también caer en este truquito con alfil E3, porque torre H2 es una jugada complicada de ver. Algo natural también sería intentar cambiar esa torre con torre H1, pero es que ahora tenemos la jugada dama F3. Tras dama por F3, única jugada, G por F3, y si el rey se retira a la casilla G1, continuamos la combinación torre por H1, rey por H1, y ahora torre H8 jaque, el rey se tiene que ir a G1, y ahora alfil H3, otro auténtico jugadón para conseguir alfil G2 y torre H1 mate. Si por ejemplo alfil F1 no consiguen nada, porque tras alfil por F1, rey por F1, torre H1 sería también jaque mate. Por lo tanto, posición delicadísima para las blancas. Vamos a ver alguna otra alternativa, porque realmente puede parecer súper natural capturar el caballo, pero les va a dejar en una posición muy comprometida. Otra jugada sería ese caballo E2, trayendo piezas a la defensa, pero es que después de alfil C5, las blancas se encuentran prácticamente perdidas. Pueden jugar dama E1 para tratar de defender, pero simplemente enroque largo, seguido de un plan como G5, y en algún momento el flanco de rey de las blancas va a saltar por los aires. Realmente no tenemos nada de menos en esta posición, y jugadas como G5, caballo E5, después G4, algunos sacrificios. Realmente la posición de las blancas es muy delicada, mientras nuestro rey está completamente seguro. Otra alternativa para las blancas en esta posición podría ser jugar con dama E2, intentando pues desarrollar de alguna manera ese flanco de dama. Pero ahora, después de enroque largo, también vamos a conseguir mucha ventaja. Simplemente recordar que alfil C5 es la idea para poner presión en F2, ese caballo de G4 no se puede tocar nunca, y realmente esta posición es de clara ventaja de las negras. Por último, dama D2. Esta sería el mejor intento para defenderse para las blancas. ¿Cuál es la idea? Que después de alfil D6 o alfil C5 nos van a hacer dama G5 y nos van a cambiar las damas, pero nos vamos a quedar en una muy buena posición tras dama por G5, y si alfil por G5 de las blancas, caballo E5. Tenemos las piezas muy activas, estamos atacando el alfil, se tiene que retirar, y ahora tras F6, y cuando el alfil se retire en roque largo, de nuevo tenemos ese salto del caballo a C4. La posición está igualada en cuanto a material, pero las piezas activas de las negras les da una pequeña ventaja. Caballo C4, alfil E5 o alfil B4, y tenemos muy buen juego. Este caballo H6 vais a ver que va a pillar por sorpresa. Bueno, de por sí ya este dama F6, D por C6, alfil E6, todo es muy secundario, por lo tanto vais a conseguir sorprender muchísimo a vuestros rivales. Así que creo que os puede dar muchísimas victorias, teniendo en cuenta además que este caballo C3, que es de lo más natural, es un error. Vamos a ver cuál es la mejor alternativa para las blancas, que es caballo D2, trayendo directamente ese caballo a la casilla F3. Es importantísimo para las blancas. Nosotros aquí vamos a continuar con caballo G4 y ahora caballo F3. Decir que si las blancas juegan con
H3. En este caso podemos golpear directamente con caballo E5, atacando ese alfil, podemos enrocar en largo, incluso G5 y G4, ahora que el peón de H3 se ha puesto a tiro para romper, para esa ruptura en G4, realmente es muy beneficioso para las negras. Por lo tanto, aquí las blancas tienen que jugar caballo F3, la mejor jugada, y nosotros de nuevo también hacemos caballo E5, intercambiando el caballo y tras dama por E5, F4. Todo esto es lo mejor que tienen las negras las blancas, en toda la variante. Dama D4, rey H1 y enroque largo. Damos de nuevo esta posición de enroques opuestos donde nosotros tenemos 4 peones en frente de nuestro rey y el rey de las blancas está un poquito más descubierto. Eso sí, nos falta algo de desarrollo, lo vamos a intentar solucionar ahora con primero G6 para evitar estos F5, alfil E3 todavía no se puede por dama por B2, por eso las blancas tienen que gastar un tiempo, por ejemplo con torre B1, y ahí sí podemos jugar alfil C5, traer la torre a E8 y una posición más o menos equilibrada de enroques opuestos en el que el primero que llegue normalmente se hace con la victoria. Así que si las blancas andan finas llegaréis a esta posición, pero lo normal es que podáis meter muchísimos truquitos enigmáticos en las posiciones que hemos visto. En esta posición nos faltaba por ver H3. ¿Qué pasa si las blancas nos evitan nuestro molesto salto del caballo a G4? Bueno, esto como decía da un punto de contacto simplemente jugando enroque largo. Después vamos a tener alternativas como dama H4, G5 también puede venir para G4, un desarrollo rápido con alfil D6 o alfil C5, aunque los módulos de análisis dan la posición como equilibrada, me parece mucho más sencillo jugar con piezas negras en esta posición. Veis que es una variante bastante fácil, vamos a repasarla. Tras E4, E5, caballo F3, caballo C6 y D4 llegamos a nuestra posición con dama F6 y tras caballo por C6 evitamos la línea principal con alfil C5, que es sin duda la que más van a conocer por este D por C6. Aquí las blancas tienen dos opciones, alfil D3 o caballo C3. Veíamos que si caballo C3 nuestro alfil viene directamente a E6, si alfil D3 estamos transponiendo y si alfil E3 en esta posición, tras alfil B4 vamos a jugar dama G6, enroque largo, caballo F6 y nos vamos a quedar en una muy buena posición. Si las blancas jugaban dama D2, recordar que este final tras caballo F6, torre D8, etcétera, también iba a ser muy interesante para las negras. Por lo tanto, alfil D3 la variante principal y ahora alfil E6. Si caballo C3 jugamos enroque largo y tras alfil E3 este alfil A3, que es un auténtico cañonazo. La idea va a ser también seguir con C5 y C4 y vamos a llegar a un final donde las blancas tienen pareja de alfiles, pero tienen la estructura del flanco de dama muy dañada. Por lo tanto, súper interesante este alfil A3. La otra alternativa es jugar con enroque corto y ahora sí este caballo H6 para poner presión con caballo G4. Aquí hemos visto varias posibilidades, que si F4, alfil C5 y caballo G4 nos quedamos casi ganando, si H3 veíamos justo este enroque largo y ese punto de contacto en G4, si caballo C3, que es la más empleada y es ya dudosa, este caballo G4 para continuar con H5 y esta posición tras H por G4 se abre la columna y vamos a seguir con alfil D6 con la amenaza de torre H2 y si torre H1, dama F3. Esta posición y este truquito lo podéis dar en muchísimas partidas. Si las blancas se dan cuenta y traen el caballo a la defensa simplemente tras alfil C5, vamos a continuar con enroque largo G5 y la posición de las blancas es desesperada. Por eso las blancas no pueden jugar este caballo C3, deberían jugar caballo D2, la mejor jugada, y de nuevo caballo G4. Si H3, ahora caballo E5, golpeamos aquí, nos enrocamos en largo y tenemos muy buena posición, y si caballo F3, ahora caballo E5, intercambiamos caballos, damos este jaque, nos enrocamos en largo y ahora vamos a jugar G6 para parar esos F5 y contra los torre B1, alfil C5, traer la torre al centro y una posición bastante equilibrada de enroques opuestos. Espero que esta línea os dé muchísimas victorias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.